los muertos no hablan, dice la sabiduría popular. Pero ¿qué pasaría si esto no fuese así? Si realmente pudiésemos comunicarnos con el otro lado. Si nuestros familiares o amigos fallecidos tuvieran la posibilidad de decirnos algo. La transcomunicación instrumental, o comúnmente llamada psicofonía, surgió a mediados del siglo XX por mera casualidad. La historia más aceptada refiere a un productor de documentales llamado Fredrik Jürgenson, nacido el 8 de febrero de 1903 en Estonia. En las vacaciones de verano de 1959, estando junto a Mónica, su mujer, intentó registrar el canto de los pájaros para realizar un documental. Dispuso para ello de un pequeño magnetófono cerca de un bosque a las afueras de su casa, y guardó silencio mientras el sonido de los pájaros se registraba en el aparato haciendo varias tomas. Decidió escucharlas dentro de la casa. Reprodujo la cinta y comenzó, según él, a escucharlo grabado y comprobar que no se había producido ningún error. El audio era nítido y se escuchaba a la perfección el trinar de los pájaros, pero comprobó que en la grabación aparentemente alguien lo llamaba. Inmediatamente creyó reconocer la voz de su madre fallecida, llamándolo por su nombre. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al primer capítulo de nuestro podcast La Noche del Miedo. Me acompañan Felipe González, periodista. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, bien. Y Danilo Quesada, investigador. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Felipe, ¿cómo están? Hola, hola. Mira, donde nos venimos a encontrar, para mí es un agrado estar empezando este podcast, porque estos temas son una de mis pasiones de vida. Así que además quisimos empezar por la psicofonía, que es un tema apasionante, ¿no? Exactamente, y conversar de esos temas, debatir esos temas es súper interesante. Sí, además que todos tenemos las mismas dudas, yo creo, ¿no es cierto?, al respecto. Es una cuestión que compartimos, yo creo, nosotros y todos los que nos están escuchando. Exactamente, además que es un tema para escucharlo de noche y pónganse fonos, chicos, porque vamos a estar escuchando también material inédito y también material que nos ha traído Danilo. Oye, y lo importante es que la gente con la información que va a entregar, que ellos mismos saquen sus propias conclusiones. De todas maneras. ¿Cierto? Nosotros vamos a aportar los datos y ahí cada uno después empieza a sacar sus propias conclusiones. Sí, no las vamos a dar de que son las grandes psicofonías de todos los tiempos, ni que somos nosotros los medium aquí, no. Cada cual sacará sus conclusiones, como bien dice aquí Danilo. Exacto. Bueno, abriendo debate. Sí, debate, justamente. Hay que presentar a nuestro panelista en esta situación. Bueno, Danilo tiene un currículum no menor. Sí, por favor. ¿Ah? Preséntalo. Bueno, gran Danilo Quesada, él es guía y creador, fundador del Tour Nocturno del Cementerio, que es un grupo que se dedica, ¿no es cierto?, a realizar recorridos por el cementerio número 3 de Playa Ancha en Valparaíso. Semana por medio, si no lo entiendo mal. En este momento, semana por medio, ¿verdad? También se hace una actividad especialmente para Halloween y otras ocasiones por ahí. Pero si ustedes quieren ser parte de este recorrido, basta que se inscriban, ¿no es cierto? Tienen que inscribirse a través del sitio. Demos el Instagram, que es ¿Ya? mejor. Perfecto. TNC Valpo. TNC, Turno Cementerio. TNC Valpo, ahí está toda la información de las fechas recorridos. TNC Valpo, entonces, para todos los que quieran entrar al tour, y ahí van a encontrarse con Danilo, que es el fundador y quien también guía al grupo de turistas, ¿no es cierto?, de los curiosos. Y que por lo demás dio pie para esto, hacer salir de un poco del cementerio, porque la gente cuando iba al tour nos comentaba situaciones paranormales, y ahí partió un poco también los estudios de justamente lo que hablamos hoy día, psicofonías. De todas maneras, totalmente recomendado. Nosotros hemos ido, ya llevamos hartos años, sí, de las primeras veces que fuimos, y también tuvimos la oportunidad de hacer investigaciones de todo tipo, dentro, por supuesto, autorizados por la corporación, claro. Sí. Y bueno, en los próximos capítulos vamos a estar hablando netamente de esas experiencias que tuvimos, sobre todo en el cementerio 3 de Playa Ancha. Sí, donde también estuvimos nosotros mismos haciendo grabación de psicofonías y qué sé yo. Ahí hicimos registros interesantes. No, exactamente. Va a estar interesante. Hay cosas que contar. Cuando contemos de eso, Bueno, hablando de la psicofonía, esa como nota introductoria que hicimos, nos referíamos a Fredrik Jürgenson, que fue como este pionero, que gracias a él se empezaron a conocer estas psicofonías, porque él, como decía ahí,
Él quería grabar los cantos de los pájaros para un documental y sintió y escuchó. Primero él pensó que era un error, que alguien se había metido en la grabación, pero como era en un bosque era poco probable porque él se hubiese dado cuenta si había alguien. Y después escuchó la voz de su madre que lo llamaba. Entonces, imaginen cómo quedó. O sea, Jorge, podríamos decir que esto partió por accidente. De todas maneras. Partió por un accidente. Ahora, si bien es cierto, vamos a hablar de psicofonías, pero también, bueno, después vamos a introducir un poquito en el tema, qué es lo que es, también para qué sirve. Pero si hablamos directamente, para tener comunicación con gente que no está en este mundo, también hay otros medios, que es la Ouija, el péndulo, hay muchos más métodos también para establecer o intentar establecer una conversación o un tema con alguien que está... Yo creo que la Ouija es uno de los elementos que son más irresponsables y peligrosos. Es que estamos Ouija, de acuerdo. Así, es que la Ouija abre un portal. No es simplemente ver si alguien está por ahí que nos diga hola, sino que abre un portal que la verdad de las cosas, por la experiencia que ha habido, yo nunca lo he hecho, pero sí he conocido, y la gente olvida cerrar el portal después, ¿no es cierto? Porque se asustan si les pasa algo, y que les mueven, ¿no es cierto?, en el tablero las manos y qué sé yo, y lo guardan y se olvidan y se asustan y se van, ¿no es cierto? Pero el portal queda abierto. Sí, pues son cosas que existen y yo creo que tienen que serlo personas que saben... Que saben el tema, justamente. ¿no? Sí, No es juego, como decías tú, Felipe. Se ha popularizado casi como un juego de mesa, como un Monopoly. El Charlie, ¿se acuerdan también que estaban en un momento dado jugando con Charlie? Son cosas muy peligrosas, que lo ven como juego, pero no son juego. Incluso, disculpa, Jorge, la psicofonía también es un portal que estás abriendo. Claro. También hay que tener algunas precauciones, pero hoy día le vamos a enseñar todas esas cositas. Tenemos más datos. Bueno, aparte de Jürgenson, estamos hablando de los años 60, ya que él grabó esta primera psicofonía sin saberlo, que era la voz de su madre. Pero tenemos a una persona que se llamaba Konstantin Raudive, que es una persona que nació en Letonia, fue escritor, fue filósofo y psicólogo. Y también empezó con esto de las investigaciones y de hecho trabajó en la Universidad de Uppsala en Suecia con Jürgenson, precisamente trabajando todo esto de la transcomunicación instrumental, que es el nombre que le dieron, más allá de que se sepa que se conoce como la psicofonía. O sea, un nombre técnico, digamos. Exactamente. Y él quiso ir más allá. ¿Por qué? Porque Jürgenson, ¿qué es lo que hacía? Él, debido a su experiencia de haber grabado a su madre y después grabó cientos de voces más, él dejaba grabando nomás, en distintos lugares, en el bosque, en las casas, dejaba grabando y se iba. Y después revisaba esto. Entonces, oye, hay que detenerse ahí un poquito porque yo me pongo un poco en el lugar de este personaje y haber hecho esta grabación donde se escucha esto tan extraño, mi primera vez, no había registro, ¿no es cierto?, de que esto existiera siquiera. Claro, yo creo que yo también me habría puesto un poco maníaco de ir a grabar y grabar y grabar a ver si se repite, ¿no es cierto? Tomarle el gusto. Claro, porque sí, uno piensa primero, ¿estoy loco o realmente esto es? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Sí, pues sobre todo que era la voz de su madre, que él la reconoció, además que esta voz lo llamaba como él y ella sabían nomás, que era un nombre en especial que le decían a él cuando niño. Entonces, reconocer eso debe ser un golpe ahí súper tremendo. Claro, o sea, no había lugar a dudas casi, por lo menos para él. Claro, bueno, y lo que dice Jorge es muy importante, esos nombres específicos te hace como comprobar si es. Exactamente. Sí, claro. O sea, porque si hubiese escuchado cualquier otra cosa, podría haber sido cualquier ruido, pero él, como bien decías tú, estaba en un bosque, entonces no había nadie, estaba solo y no es menor. No es menor escuchar eso. Y más encima reconocer la voz y ¿no le llama la atención saber dónde habrán quedado esos registros? ¿Estarán? Deben estar en la universidad porque trabajaba en una universidad él. Pero yo pagaría por escucharlos. Eso será con carrete abierto, me imagino yo, ¿no? Bueno, hay más registros de psicofonía de este señor Raudive, porque como aquí yo les contaba, él quiso ir un paso adelante y más allá quiso comprobar si estas voces tenían alguna respuesta inteligente. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos a Jürgenson, que él dejaba grabando, pero por otro lado Raudive empezó a preguntar. Él empezaba a tratar de interactuar, y además creó el sistema de tirar ruido blanco, que se llama, para que las voces tuvieran un soporte para quedar grabadas de mejor forma. Tenemos en cuenta que el ruido blanco puede ser el ruido de la ducha, claro, una llave corriendo, un ruido constante, un televisor sin señal, ¿cierto? El chicharreo son ruidos blancos justamente. Incluso ponen emisoras de radio de otros países, que también es súper fácil tomar voces
que sean como inteligentes, que te respondan. Pero claro, tú das una explicación por qué este ruido blanco, ¿cierto? Pero también otra cosa que se cuenta es que sería más fácil captarla porque las secuencias ingresarían por ahí y por eso tú también podrías captar una psicofonía. Por eso se recomienda tener un ruido blanco de apoyo siempre cuando uno hace una psicofonía. Claro. Aunque en Lo algunos favorece. casos no es necesario. Este señor, como bien decíamos, fue un paso más allá al inventar toda esta técnica, y hasta que en el año 1971 escribe un libro, ya que en inglés se llama Breakthrough, algo así como descubrimiento, que recopila más de 100.000 voces grabadas. Wow. Tenía un equipo ya en la universidad con una especie de apostolado ahí con sus estudiantes y que lo ayudaban a grabar y a descifrar estas voces. Oye, pero ¿cómo manifiesta esto en un libro? En un libro, sí. Y de hecho el libro en esa época salió con un cassette. Eso. Qué Ahí buena, sí que te creo. qué buena. Está para los que nos puedan acceder, está en YouTube igual. ¿Está en esos audios? Sí, están. Ah, Qué notable. Bueno, están en alemán, el letón, que era de ahí, de donde era él, y en sueco, Sonamos. y no hay ninguno en español, por supuesto, pero sí son Bueno. 100.000. pero sirve. ¿Qué le pasó a este señor? Google Que muere 3 años después de publicar este libro. Muere en el año 74, ¿ya? Y pasó algo súper especial porque él empezó a conocer a algunos investigadores norteamericanos, y 20 años exactos después de su muerte, un investigador, un amigo de él, recibe una llamada de Raudive. ¿Cómo así? Recibe una llamada, contesta la llamada y la graba, y es una especie de psicofonía a través de el teléfono. ¿Y eso en qué año fue? 94. 94. Ya llevaba 20 años muerto este señor, y a un investigador colega que había conocido en esos años lo llama, le suena el teléfono, lo graba, aprovecha de grabar, y esa es una de las psicofonías que tenemos nosotros para escuchar. ¿En serio? Exactamente. Mira. La voz de Raudive. Por ahí está. ¿Vamos a escucharla entonces? Escuchémosla y la openamos. Está en inglés. Ya, vamos a escucharlo entonces y lo comentamos después. Sí. This is Constantin Raudive. George Holland, at last we succeeded in contacting you. Jeanette is beside me. Es una grabación, es una recopilación cortita, pero se escucha que se presenta él, Raudive, y se fijan que es una voz súper extraña. Es Sí. súper extraña. ¿Cómo así? Como... Pero eso me da pie para otra cosa, Sí, que dicen por ahí que a veces captamos una psicofonía y no es necesariamente la persona que creemos. claro. A veces puede ser, incluso se dice que un demonio se podría encubrir en un ser querido. Entonces Sí. esas cosas también a veces hay que tener Ahora, un poco de un último dato referente a este tema es que este señor, o sea, este investigador norteamericano no fue el único que recibió esta llamada, y por lo menos 3 más en ese periodo de tiempo recibieron llamadas de este señor que se identificaba como Pero Constantin. ellos decían que era él porque él decía, hola, soy... Sí, claro, y Soy de hecho tenían Rodolfo. un diálogo. Tenían un diálogo, les contestaba preguntas, y qué es lo que decía esta voz, es que desde el otro lado, de donde está él, ellos tenían la posibilidad de comunicarse con ciertas personas que eran investigadores. Jorge, disculpa, ¿qué año ¿Qué estamos tal? hablando más o menos esto? 1994. 1994, no Sí. es tan antiguo tampoco entonces. No, po. para nada. Yo me estaba preguntando eso mismo de antes para saber si era posible usar como esa tecnología como para grabar de un teléfono. Y que es posible. Es posible. Es Sí, posible la totalmente. podemos escuchar de nuevo de repente, ver. porque Sí, está interesante. impresiona la voz de él. Está muy interesante. Démosle. This is Constantin Raudive. George Holland, at last we succeeded in contacting you. Jeanette is beside me. Es una voz como media metalizada. Sí, suena un poquito como la voz tétrica de Thriller, ¿o no? Claro. Una cosa así. Claro. Ahora yo me cagaría de miedo si me llaman así. Así que ya les digo desde ya, no me llamen nunca desde el otro lado, por favor. Después de... No... Oye, una infidencia. Yo, por ejemplo, Un como WhatsApp. me gusta el tema, ¿Mm? estos audios no los escucho de noche. Ya. Solitos no los escucho, de verdad. Porque de verdad, la voz. Sí, da- No, que hay el que audio- ser valiente igual para... Sí, exactamente. Ahora, mira, pero ¿sabes qué? A mí cuando decía Jorge esto de las comunicaciones, que se lograron comunicar,
si vamos a los tiempos actuales, no sé si han escuchado o han tenido alguna experiencia de audios de WhatsApp, que hay mucha gente que se dice, oye, pero salió una voz que no es de ninguno de las dos personas que nos estaban hablando. Claro. También viene un poquito por ahí. La comunicación, digamos, también se puede interferir. Es que cualquier registro de audio creo yo que A eso es voy. susceptible de captar A eso- cosas, porque además que también hay que pensar en el tema de la frecuencia. El asunto del más allá, por decirlo así, del otro plano, tiene que ver mucho con el tema frecuencia en todo orden de cosas, ¿no es cierto? Las ondas electromagnéticas, ¿verdad? Que son las que ayudan un poco a materializarse o a manifestarse. Y bueno, también el tema de las ondas de audio también ayudan a que en ciertas frecuencias se pueda captar algo que no es lo que se estaba grabando originalmente, ¿no? Pero igual, de verdad, no me deja sorprender este audio, de verdad. O sea, es muy tétrico. Sí. Sí, Tétrico. porque es que es como una cosa es que tú te pongas a grabar como hacían todos los otros y a ver qué registro, y el otro te llama por teléfono. O Sí, sea, además hay una interacción. Sí, un pedacito chiquitito que encontramos ahí investigando, pero sí he visto material que tiene un diálogo y se contestan y cosas por el estilo. Y son audios que duran no más allá de 1 minuto 30. Y después esta misma voz dice, ¿sabes qué? Nos quedan 40 segundos para terminar, y de repente se corta el llamado. Ahora, Perdona, ¿cómo reaccionarías tú si tú recibieras un llamado de este tipo? No sé, un miedo. ¿Miedo? a ver, yo quería un poco llegar a eso. ¿Eh? Porque aquí vamos a empezar a hacer malo la película y la gente Sí. que está escuchando obviamente tiene todo el derecho del mundo a dudar. De ¿cierto? todas maneras. Y de pronto, Jorge, si haya sido una broma, lo dejo así como teoría, que haya sido Claro. una Sí, broma. yo justamente iba para ese lado. Yo pensaría, yo si recibo esto, lo primero que pensaría es incredulidad. Yo diría, no puede ser. Claro. O sea, es como, ya quién es el chistoso, una cosa por el estilo, porque no sé, pues, o sea, la lógica no te deja pensar de inmediato, chuta, este es mi compadre que se murió y ahora me está llamando desde dónde. Si fuera una broma sería de muy mal gusto, además, tomar ahí el nombre de una persona que está fallecida, además. Pues. Sí, pues, además que hay que pensar, bueno, Danilo tenía la duda lógica de la cuestión tecnológica. Yo igual, ¿no es cierto? Estábamos planteándonos, ¿sería posible en esa época grabarlo? Sí, era posible. Sí, claro. Pero en ese tiempo no existía la tecnología del identificador de llamadas, por ejemplo. No. Y ahí cambia toda la... Ahí inmediatamente, cambia todo, claro, porque claro. si nosotros hoy día recibiéramos esto, veríamos, bueno, podría decir oculto, no identificado, qué cosa podría salir, Claro. ¿verdad? Pero en el fondo ese es el tema. O sea, hay un cuento ahí de que esto podría, hoy día sería más difícil que esto sucediera, porque Sí. técnicamente, si en esa época se pudo comunicar una persona a través del teléfono desde el más allá, técnicamente hoy en día sería más fácil, po, porque hoy día tenemos los celulares, ¿verdad? Hay Y más esto tecnología a disponible. nivel mundial. O sea, tú hoy día vas con tu celular y te vas a Estados Unidos y tenés tu mismo número, tu mismo teléfono. Entonces, técnicamente sería más fácil, pero no hemos sabido no se ha sabido al menos públicamente de casos nuevos. Yo le doy igual mi voto de confianza a estas personas porque son científicos. O sea, también los científicos en su mayoría no tienen tiempo para este tipo de juegos y para embaucar y inventar cosas. En teoría. En teoría. Por eso No, le pero- doy mi voto. Pero es buen punto lo que dices tú. No, Sí. no se prestarían, creo que, para un juego como este. No deberían. No deberían. Por eso. Pero es raro, digamos, desde el punto de vista de que hoy día sería más fácil que pasara. Y en ese Y no año pasa. 94, casi 30 años atrás, yo creo que este tema no era tan, digamos, tan famoso como ahora, No. y sí se podía prestar para la duda. Sí. Creer exactamente, oye, ¿sabes que me llamó un familiar? Sí se podría creer. Claro. Hoy día, yo dudaría. Sí, porque Hay- hoy día ya hay también es más casos- fácil falsificarlo. Hay casos aquí de como en Chile de interacciones, no precisamente de psicofonía, pero Danilo debe acordarse que hay que fue hace unos años atrás famosa como una llamada que hicieron, que llamó una operadora y supuestamente habló con el dueño de casa Claro. para venderle algo, y el dueño de Sí. casa dijo, ¿sabes qué? Puedes llamar en la noche porque mi señora toma las decisiones. Bueno, pues bien, llamó en la noche, le dijo, ¿puedo hablar con el señor tanto? Porque hablé con él en la mañana. No, es mi marido, pero murió hace 6 meses. Y Sí. ahí empieza un diálogo terrible, o sea, terrible en el sentido de que descolocaba a la niña. Sí, pues desconcertante, total. Pues. Y claro, y está la grabación.
Porque es como era un call center o Era, algo así. pues, entonces y está graba ahí. todo. Sí. Está en YouTube. Está en YouTube. Está en sí. YouTube, Sí, sí. no, yo no lo quise incluir porque no es psicofonía, sino que es una interacción, una llamada. claro. Pero sabes que hay mucho de eso. Sí. Porque, por ejemplo, yo te voy a contar un par de historias que no me sucedieron a mí, pero sí le sucedieron a mi cuñado. Ya, que él trabajó mucho tiempo en trabajo de, ¿cómo se llama? Transportes, Ok. ¿no es cierto? Y entonces le tocó hacer cosas a nivel de transporte público, como colectivo y cosas por el estilo. Y también hizo transporte de carga, camión y qué sé yo. Y me vas a creer tú que en ambas situaciones él vivió experiencias muy parecidas a lo que tú narras del llamado telefónico. En una primera ocasión, para hacer el cuento corto también, a él le pasó que él lo tomó un pasajero con el colectivo, ¿verdad? Que el auto venía solo y estuvo solo todo el viaje. Y él se sentó atrás al medio, ¿verdad? La persona que se subió. Y se fueron conversando en el camino, le pagó el pasaje, ¿verdad? Esta persona. Y llegan a un punto X, ¿no es cierto? Que creo que era en Playa Ancha, el punto. Y al llegar, dice, bueno, aquí me bajo, muchas gracias, qué sé yo. El muchacho se baja del auto y cuenta mi cuñado que él, por esas cosas así como para verificar que ya se bajó y qué sé yo, mira, no había nadie. Wow. Ya no estaba, ¿no es cierto? Y después, ya un día conversando con los colegas en la garita, qué sé yo, ¿no es cierto?, comentó esto. Y ahí le dijeron, te tomó el no sé cuantito, ¿verdad? A una persona que ellos ya conocían. Era habitual y que es una persona que vivía ahí donde él le dijo que parara y murió, había muerto hacía años ya. Pero lo extraño del caso es que el tipo abrió la puerta, entró, interacción física, pagó, ¿cachai? Pagó incluso el pasaje. Y claro, y después se bajó y conversó y todo el cuento. O sea, no es una cuestión que él imaginó, ni mucho menos. Y además, al darse cuenta de que otros colegas digo, o sea, también le habría pasado, impresionante. Y lo mismo le pasó en los camiones, porque había una ruta, esto fue en el norte, si no me equivoco, y había una ruta en la que también había habido una persona que fue atropellada, al parecer, en un minuto. Y siempre decían que esta persona, como había sido atropellada por un camión, se subía a los camiones, hacía deo. Yeah. Se subía a los camiones y los hacía desbarrancar, porque era una ruta que era como al costado de una montaña, ¿sí? ¿No es cierto? Y bueno, no costaba nada desbarrancarse por ahí para abajo. Entonces, ¿pero lo hacías desbarrancar por el miedo que sentían las personas o a propósito? No se sabe, porque estaba en la categoría casi de mito, porque Yeah. prácticamente todo aquel que lo veía o que lo subía al camión lo mataban, po. ¿Cachai? Puta. El hombre se desbarrancaba con camión y todo y sería todo. Hasta ahí nos Yeah. llegamos. Habían habido varios accidentes, y no era que todos los días, pero varios. Yeah. Y muchos de sus colegas también manifestaban haberlo visto. Obviamente que lo ven y no le paran porque saben que, ¿no es cierto? Pero él no sabía la historia, porque él venía de acá. Y entonces fue a hacer esta ruta allá en el norte y no tenía idea. Yeah. Y claro, pues entonces pasa por ahí y ya llevaba varias horas manejando como buen camionero, ¿verdad? Y ya así como ya por aburrido, porque técnicamente no se puede subir gente a los camiones. Pero por aburrido así vio a este personaje solo ahí en medio de la nada y dijo, bueno, lo llevaremos, po. Y dice que él se subió, conversaron también, todo el cuento, ¿no es cierto? Y él en algún minuto, diciendo como un chiste, así le dice, oiga, usted no será un ánima de estas que dicen así como en general, así como que dicen que provocan accidentes y cosas. Yo no le dijo nada. Como que se sonrió nomás. Y después, así dijo como... Al ratito después le dijo así como que... Ya déjame por aquí nomás. ¿A dónde? Ahí. Y le señala un lugar. Un peladero. No había nada. Pero aquí como... Sí, no, es que yo vivo un poquito más abajo. Ya, ok. Y le paró, pues se bajó. Chao, buenas noches, muchas gracias. Y no supo más. Después también, conversando con los colegas, le cuentan la historia de que era una persona que efectivamente desbarrancaba los camiones y qué sé yo. Y entonces él dijo, no puede ser, no lo puedo creer. Entonces, días después le tocó pasar por donde mismo,
y él se bajó en el lugar donde lo había dejado, que ahora no era de noche, sino que de día, y se bajó a mirar, no había nada, compadre. Nada, ni un árbol, ¿no es cierto? Una animita, nada. Nada, no, y no había, como que él dijo, yo vivo aquí, vivo un poquito más abajo, Ya. así como que le señaló como que había una casa, y como era de noche, ¿no es cierto? Y no, él no vio nada, po. Mejor ahí no llevar nadie, ahí yo creo que ya nunca más llegó alguien. No, después de eso ya Oye, bloquea espiritual. lo que está contando Felipe me da para próximos capítulos hablar historias de ruta. Porque hay muchas Sí. Son historias. muchas de esas, son muchas de historias esas. muchas, Imagínate muchas. que este muchacho normal tiene y esas no son las únicas, esas son las dos más heavy, digamos, que son parecidas, por eso las traigo ahora a colación. Pero y bueno, y además que tal como dices tú, en ambos casos, los colegas, a muchos de los colegas ya les había pasado. Entonces no es una cuestión como aislada, no es que a él le pasó o él lo creyó, se lo imaginó, tenía sueño, cualquier cosa. No, Ya. no era nada de eso. Tenemos más psicofonía. Para terminar un poco con esta vuelta que hemos dado por Europa, donde se inició todo esto, en España hay y hubo grandes investigadores, entre ellos un investigador que bueno ya está fallecido, pero se llamaba Germán de Argumosa, que fue súper famoso también por experimentar a otro nivel con las psicofonías. ¿Ya? Y aquí hay una historia bastante interesante que quise traérselas a ustedes para contarla, porque tiene que ver con un chileno. ¿Ya? En finales de los años 80 o a mediados de los años 80, en España, en Madrid, era común que se juntara gente precisamente a hacer espiritismo, a hacer estas experiencias, pero más científicas. ¿Ya? No tanto como un espectáculo como se hacía antes, así como la Ouija y ese tipo de cosas. Y estaba presente este señor, Germán de Argumosa, este investigador, y de repente lo invitan a una especie de fiesta que era la casa de un embajador, y era el embajador de Chile. En toda la investigación no nombran al embajador, pero era el embajador de Chile, eso lo destacan. Y bueno, la fiesta va avanzando en las horas, toda la cosa, y de repente alguien da la idea de poder hacer una experiencia aprovechando a este señor investigador de hacer psicofonías, porque precisamente en esa casa siempre ocurrían fenómenos paranormales, la típica, que se caían cuadros, de repente cambiaba la temperatura. Poltergeist. Exacto. Entonces no hallaron nada mejor que hacer una psicofonía al estilo de Jürgensen, de dejar grabando 10 minutos el grabador de cinta, además que era como el que captaba mejor con esos micrófonos, y lo dejan en el sótano. Pero no hicieron preguntas ni nada. No, nada, dejaron grabando y se fueron, dejaron cerrado, porque además en el sótano era donde ocurrían también estos fenómenos paranormales y estos cambios de temperatura. Y dejaron grabando durante 10 minutos y al revisar se encontraron con una psicofonía terrible. Tengo entendido que esto es conocido como la psicofonía más larga del mundo. Y la psicofonía del infierno también. Claro, si no me equivoco. Exactamente. Vamos a escuchar unos minutos, Espérate, si es que aguantan. espérate. La gente, prepárense, porque esta psicofonía sí que es terrible. Sí, vamos a preparar antes de que lo vayamos a escuchar. Pónganse fonos, chiquillos. Y aquí se van a escuchar gritos, aullidos de animales, de personas, gruñidos. Se escucha hasta unas campanas entre medio. Y ojalá no lo escuchen solos. Estén No. acompañados, acompáñense de alguien porque Afírmense. afírmense. Y después de escuchar esta psicofonía les voy a contar qué relación tuvo con esta persona, embajador chileno. Bien. Vamos a escucharla.
Bueno, ¿se dan cuenta lo terrible que y desagradable que es escuchar este material? Jorge, ¿sabes qué? Los gritos son increíbles, que se escuchan increíbles. No sé, Felipe, qué piensa, pero los gritos tan claros. Sí, pues, sí, demasiado claro y demasiado también ultratumba como para ser actuado, no sé. A mí que me gusta investigarlo, siempre uno empieza a buscar o empieza a cuestionar, pero digamos en el buen sentido de la palabra. Pero yo creo que aquí estamos frente a un registro increíble. Sí, la original dura 10 minutos de este sufrimiento, que bueno, después obviamente lo investigaron y se alcanzan a escuchar algunas amenazas, incluso vas a morir, Juan dice, Juan, vas a morir. Luego de la investigación cuentan que este embajador chileno se llamaba Juan y un par de meses después falleció de forma imprevista luego de esta experiencia. No está comprobado que haya sido a raíz de esta experiencia, pero es mucha pero como coincidencia. tanta coincidencia. Sí, O sea, lo que pasa es que también tenés que pensar que este registro coincide mucho porque si tú decías que se había registrado un fenómeno poltergeist ahí mismo, claro, pues eso está muy relacionado al fenómeno poltergeist, ¿no es cierto? Que es todo este asunto de la, entre comillas, violencia, Claro. de golpes, de cosas que se caen, de cosas que, no sé, explotan, se rompen, cualquier cosa. Y claro, tiene mucha relación con eso, o sea, con este tipo de sonido, ¿no? Porque podría, si hubiese sido otra cosa, es un alma en pena, no sé, pero esto es demoníaco. Terrible. ¿Qué recuerdas si lo grabaron con cinta esto? ¿Fue grabado con Sí, cinta? fue grabado con cinta. Ya. Fue grabado con cinta. Carrete abierto, como decía. Sí. Claro, no tiene ninguna de las interferencias que podrían tener ahora los equipos digitales. De hecho, hasta el día de hoy es preferible, creo, que grabar con cinta. Sí, es que la grabación es magnética, Claro. como las ondas electromagnéticas, entonces es más fácil registrar cosas. Muy bien ahí, Felipe. Exactamente, eso ocurre y esas son las que, por ejemplo, dan mayor confianza. Claro. Mayor confianza, porque hoy día hay muchas aplicaciones, ¿cierto? En los teléfonos. Claro, si bien es cierto, puedes captar algo, pero lo mejor es con cinta. Ahora, una de las razones que fue un poco haciendo eco de Jürgensen nuevamente de dejar grabar algo e irse, es precisamente para que no haya ninguna conjetura de que a lo mejor, no sé, con la psiquis alguien pudo haber creado una voz o de algún tipo. ¿Por qué? Porque necesariamente si tú dejas una máquina grabando, una grabadora, nadie la va a afectar, porque es un equipo Autónomo, electrónico. digamos, Claro. o sea, Claro, pero lo terrible de eso fue eso, o sea, la claridad de la psicofonía. Tremendo. Escucharla Sí, es es escalofriante. terrible. Nosotros tenemos disponible acá 5 minutos, pero no fuimos capaces, de verdad, porque es muy desagradable. Aparte se escuchan como que estuvieran matando animales, gritos de personas, unas campanas por ahí, y también aparece una persona como ahogándose, ¿no? Y además después aparecen unos gritos ahí. Oye, tocaste un tema súper importante porque si bien es cierto las psicofonías son conocidas con personas que nos podemos comunicar con un ser querido, ¿y los animales se podrán comunicar? ¿Han escuchado de Buena pregunta. que un animal se puede hacer presente en una casa después que fallecimiento? Porque tengo es que antecedentes. eso sí que está difícil, digamos, porque si tú haces una grabación y te aparece un miau, un guau, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo estar seguro de que fue tu perro Claro. que se murió hace 3 días atrás? Pero sí hay presencia, saliendo un poco de la psicofonía, sí hay presencia de animales que se han visto en casa una vez fallecidos. Claro. Sí, eso sí. Entonces, está, sí. claro, es muy bien lo que dices tú, o sea, comunicarse es imposible. Pero si pudieran, yo creo que los podríamos captar también. Es posible. Totalmente, Sí. Digno de estudio. totalmente. No hemos dado toda esta vuelta desde el inicio, sobre todo con Europa, pero a mí me interesa, Danilo, saber y llegar acá a Chile y que nos cuente un poco de tu experiencia investigando, porque ya son muchos años que por un lado llevas con el tour, que es netamente histórico, pero obviamente, indudablemente van a ocurrir cosas dentro. Mira, lo que te puedo decir es que lamentablemente en este camino he conocido a gente que se dedica a hacer estas cosas, pero a ver, ya desde el momento que ven que hacen una psicofonía, gente que se llama profesional con un teléfono, ya te entran las dudas. Ya. Y lo extraño, que tú en un caso mencionaste que había en el libro, había muchas psicofonías, más de 100, si no me equivoco. Uno no anda por la vida captando psicofonías, Jorge, No. ¿cierto? Sí, No anda por la vida. Es O sea, difícil. O sea, nosotros hemos hecho harta investigación y ¿cuántas hemos captado? Y 4. podríamos decir, captado entre comillas, porque tampoco ni siquiera estamos seguros que sea una psicofonía. En el libro eran 100.000, pero que eran personas que se dedicaban a esto. Ya, no, pero lo pongo como ejemplo, Ya. como ejemplo, pero a lo que voy es que uno no anda por la vida, quizás No. es un trabajo largo de investigación. Sí, de años, sí. Sí, de años. Nosotros, por ejemplo, si vamos al cementerio y grabamos de audio, no significa que los 10 audios vamos a captar algo. Eso hay que No. dejarlo súper, Sí. pero súper claro. De hecho, nosotros hemos hecho harta grabación, solamente en la experiencia que yo hablo de la experiencia que hemos tenido
nosotros tres juntos, digamos, ¿no es cierto? Porque cada uno Sí. por su lado quizás ha hecho también otras más, pero entre nosotros tres nomás hemos hecho mucha grabación, horas, podríamos decir, de grabación, y de eso, ¿qué es lo que se puede rescatar? Segundos. Sí. A ver, si yo voy al caso mío, yo calculo unas 100, 150 grabaciones y habrán 2 o 3 que hay algo extraño. Claro, 2 o 3. que es más inexplicable, digamos. Que, claro, como que no le encuentro. Destacar siempre, Danilo, que tú siempre vas ahí con una... O sea, no vas de escéptico por la vida, pero sí tú siempre estás buscándole la explicación lógica. Sí. Onda como para no, porque sería fácil para ti que tienes... que eres guía en el cementerio, sería fácil para ti desde el punto de vista comercial crear Obvio. Sí, situaciones. Obvio. inventar, pues, hay un montón, pues, si estoy en el cementerio en la noche Y hay un, bueno, toda la semana. aquí no se puede ver, pero hay un registro fotográfico de un supuesto niño. No sé si lo recuerdan, Sí, que, sí, que sí, se veía bueno. que sería la mejor publicidad, digamos, pero nunca ha sido la idea. Ahora, muy bien dices tú, o sea, no soy que está escéptico. desmentido, ojo. No soy escéptico, sino tampoco serviría para esto. Tengo Claro. que ponerme en ambas posiciones. Y de hecho, hoy día vamos a escuchar algunos audios que vamos a ir explicándolos, lo vamos comentando y decir, ¿saben qué? Esto para mí entender sí es y este no es. Así Perfecto. que partamos con el que tú quieras, Felipe, y lo vamos analizando. Ahí le vamos dando el contexto para que la gente sepa. ¿Lo anunciamos como lo que es o mucho spoiler? No, dale, porque lo que pasa es que lo interesante es que Danilo nos dé el contexto y lo escuchemos. Ya. ¿Te parece si partimos con María? Vamos con María. Vamos con María entonces. ¿Hay alguien acá? ¿Te molesta que estemos en este lugar? ¿Nos puedes dar una señal? ¿Cuál es tu nombre? Wow, se escucha clarito. Ya. María. Ya, Cuéntanos, María. Danilo, Sí. el contexto. Siempre, claro, contexto, Cementerio 3 Playa Ancha, un grupo que estaban esa noche, si no me equivoco, ustedes también con nosotros Sí, pues, ahí estábamos grabando. Varios celulares grabando, ¿ya? Y la cámara. Sí, pero sí aclarar, porque siempre es importante decir la verdad. Este audio está editado en el sentido de que fue cortado. ¿Ya? Era más largo. Claro, era más largo. Y de hecho, el María se repite 2 veces. Sí, ¿ya? sí. No es que lo diga 2 veces, se repite. Está el original y luego lo repetimos, digamos, para que se Perfecto. pueda, se Para pueda hacer escuchar. hincapié. Siempre la claridad sobre todo. Miren, yo les voy a ser bien sincero. Desde mi punto de vista, al principio tuve dudas. Tuve dudas con este audio. Porque me acuerdo que el compañero que grabó, que es Rodrigo, él estaba con una cortaviento. Yo pensaba que el cortaviento, el sonido manga, brazo ya. acá, por el costado, Sí. podía haber provocado, pero no, es muy difícil. Es Me muy acuerdo, difícil. hicimos la prueba, incluso después muy difícil. con los cierres, incluso hicimos de todo. Segundo punto, se dice que cuando tú vas a hacer una psicofonía y, por ejemplo, colocas 4 aparatos a grabar, la psicofonía se va con uno. Y ese fue el único equipo que captó ese audio. Sí, ¿Se acuerdan? sí. Había Entonces- cámara también ahí. Había Sí, cámaras porque estábamos con cámara con cinta. con cinta. Y que eso también puede haber, o sea, si bien es cierto, en la cámara no se registró, pero el tema magnético sigue siendo importante. Claro, entonces con esto antes me seguía convenciendo, pero hubo uno que fue fundamental, que en el lugar que estábamos grabando, la tumba que estaba al lado decía María. No sé si recuerdan Sí, eso. Sí, sí, de todas sí. maneras. sí. Decía María. Entonces, claro, yo creo que aquí estamos sí frente a una comunicación. Y más encima que la pregunta dice, ¿cuál es tu nombre? Sí. María. Y nos costó además también identificar, porque está dicho como en 2 sílabas, ¿no es cierto? Está como María. Y nos costó mucho identificar porque una vez que terminamos de grabar, empezamos todos a revisar, porque tal como dices tú, 5 o 6 celulares más la cámara, todos revisando. Y claro, pues, o sea, todo así como que no escucho nada, todo normal, y de repente una duda con algo, no era. Y cuando Rodrigo, ¿cierto?, capta esto, claro, lo primero que nos llamó la atención es que solo él grabó eso. Y no sé si recuerdan el otro antecedente, no digo que todos nosotros estuviéramos con los mejores equipos, pero el celular de él era, digamos, no era tan tecnológico, no era tan avanzado, era como el más, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, el más humilde, Del más Ya. antiguo, digamos. el más antiguo, y ese fue el que captó. Sí. Entonces eso es extraño. Y también se dan cuenta, no necesitamos un ruido blanco. No, claro. No hubo ningún ruido blanco. No. Y de hecho claramente es como un susurro. Ahora, bueno, Sí. parto contigo, Felipe. ¿Tú cómo lo interpretas? Que justo fue frente a la tumba de una persona que se llama María. ¿Piensas que quisieron dar una señal en ese momento? Yo creo que sí. Lo que pasa es que de partida yo creo que las coincidencias pueden existir. Pero en este caso, ¿verdad? ¿Cómo tanto? O sea, a ver, sí, bueno, uno puede decir, mira, a donde estábamos parados había, ¿qué? En un radio de 2 metros, no sé, 300 nombres, ¿verdad? O sea, ¿cómo no iba a haber una María? Ok,
pero al lado. Justo. Al lado. O sea, podría haber sido cualquiera. Claro, exactamente. Y además que nosotros identificamos María antes de ponernos a... Porque esto fue como... en el momento en que ya dijimos como, bueno, movámonos, ahí nos dimos cuenta que había una María justo al lado. O sea, no fue que nosotros ni siquiera nos traicionó el subconsciente como a decir, chuta, esto, no sé, nos sugestionó y pensamos que dice María porque vimos que decía María y no, es posterior. Entonces... Recuérdame, Danilo, ¿este es el mismo lugar físico del cementerio donde nos tiraron piedra una vez? Te iba a decir Sí. exactamente. Yo pero también me estaba acordando de te eso. iba a decir exactamente lo mismo, Jorge, que esa noche. Bueno, cuéntalo tú, cuéntalo. Sí, o sea, bueno, este va a ser tema para otro capítulo que vamos a conversar netamente de los misterios ocurridos en los tours, que hay mucha historia, pero para darle también contexto a esta psicofonía fue el mismo momento que nos llegaron piedras, o sea, no piedras gigantes, pero unas piedras chicas y llegaban volando Y que iban hacia nosotros. y que iban hacia nosotros. Claro. Y que la escuchamos. Y No las era vimos, pero las como la escuchamos. 1 de la mañana, estábamos sin público porque era investigación de TNC, Claro. sin Sí. público. Y de repente empezaron a llegar piedras y yo me acuerdo que estaba grabado eso. Sí, pues eso se Y hay grabó. una gran diferencia en que se caiga una piedra a que te tiren una piedra. Sí. Y estas, claramente con la fuerza que venía, no estaban, de alguna parte, no sé dónde, de afuera no era muy difícil, Sí. eran piedrecillas como Eran dice- piedras chicas, sí. Sí, Sí, no, y no era que estuvieran arriba y se cayeron por el viento, no A eso iba. no había ni viento. O No. sea, de hecho, me acuerdo yo que lo primero que pensamos es que se había metido alguien, porque suele suceder, ¿no es cierto? Sí, Que sí. los guardias están muy atentos ahí, pero siempre sucede que en alguna ocasión alguien se cuela en la noche, ¿no es cierto?, al cementerio con no sé qué intenciones. La cuestión es que nosotros pensamos que era eso. Y fuimos a buscar, ¿te acuerdas que fuimos a ver por todos lados con Revisamos, linterna en mano? hicimos un barrido. Hicimos un barrido En el rápido, lugar. lo hicimos muy rápido porque pensamos, chuta, lo primero que dijimos es, alguien nos está tirando piedra. Sí, no sé si fue el mismo día que también como que sonó un basurero o movieron un basurero de esos Sí. de metal. Sí. En la misma noche. Sí, Sí. sí, esa noche fue. Acto de seguido, verdad. sí, Fue- Ahora, Jorge, la misma pregunta. ¿Cómo tú piensas o qué sentido le das a este audio justo frente a una persona que ya hace nombre? Sí, no me parece no me parece que sea otra cosa que una psicofonía. O sea, yo creo Ya. que aquí estamos en presencia de una psicofonía real y me consta por la seriedad que en su momento tomamos todo y precisamente tú eras el principal autor de todas estas pruebas que hiciéramos, si era la chaqueta que sonaba, la grabamos Sí. con todos los dispositivos, con cámara, con los micrófonos, sí sonaba y no era el mismo No había sonido. ningún sonido parecido, ninguno. Pero qué bueno que digas eso, porque es eso, el análisis. Se Sí. hizo el análisis, se hicieron las pruebas, descartado, ya, podemos sí decir, o sea, estamos casi seguros que es una psicofonía. Bueno, y el hecho de que haya quedado en uno solo de todos los teléfonos ya dice también mucho. Oye, Felipe, ¿la podemos volver a escuchar? Claro ¿no? que sí. Por favor. ¿Hay alguien acá? ¿Te molesta que estemos en este lugar? ¿Cuál es tu nombre? Increíble. Ahora Es que estamos con escalofriante. fono, se escucha pero espectacular. Ahora, para explicarle un poco a la gente también el modo de hacer psicofonía, porque está una la que hemos hablado toda la noche, de dejar grabando solamente, y la otra son estas interacciones. En la grabación, por supuesto, está más corta, editada y toda la cosa, y por ende las preguntas se escuchan muy seguidas. En una experiencia normal de investigación no es así, ¿cierto, Danilo? Claro, sí, obviamente te tomas tu tiempo, ¿cierto? De recordar. Y siempre la psicofonía tiene un sentido. O sea, si yo sentí justamente esa noche fue súper especial, chiquillos, hagamos psicofonía, ¿cierto? Por ahí partió todo. Ahora, hace un momento hablamos de la Ouija, que uno Sí. abre un portal. Bueno, en la psicofonía es lo mismo. Cuando están dirigidas como esta, tú también abres un portal. Saludas, te presentas. Hola, buenas noches, mi nombre es Danilo. No es nuestra intención molestar. Y Siempre tú- con respeto. Siempre con respeto. Y tú preguntas lo que tú quieras. Lo que incluso te faltó decir algo en tu vida, tienes algo pendiente, tú puedes preguntar lo que tú quieras. Pero sí tomar la precaución de al final cerrarla, despedirte, que descanses en paz, buenas noches en este caso. Eso. Pero las preguntas en centro, tú preguntas lo que tú sientas en el momento. ¿Por qué? No recuerdo si, Danilo, o chiquillos, recuérdeme un poco, porque yo estuve presente ese día, pero son ya hace hartos años. Harto Sí. ¿Por qué se hizo la psicofonía en ese lugar? ¿Habían reportes antes de cosas por ahí? Que de hecho más adelante, Eso fue en el H, ¿o ¿no? cuartel H, el cementerio de Treblancha, que más adelante también hay un antecedente que es previo a este, que es de algo que tiene que ver con las familias, Ya. que ya había antecedentes de psicofonías. Ya había antecedentes
Recuerden lo que pasó con las piedras Sí. y la noche fue especial. Es el mismo lugar que pasó todo. Es Sí, lo del el basurero, las piedras. mismo lugar y las sensaciones. Que no sé si recuerdan que entrábamos a ese lugar y lo primero, hoy es tarde, extraño Sí. acá. Cambio de El- temperatura y eso que temperatura. estábamos a la intemperie en todo el rato. Pues, o sea, no hay lugares, no Sí. hay tantos lugares en el cementerio para Para que cambie la sí, temperatura. Así como, sí. no, aquí está Está todo afuera. techado, entonces Sí. no, nada. Es realmente impresionante. En realidad, yo he escuchado esta psicofonía 50 millones de veces y ahora me parece más escalofriante que nunca. La verdad es que justamente responde al tema del nombre y además me impresiona mucho que incluso si se fijan, este sonido que es como suena el María, empieza unos segundos antes. Sí. Antes de que Leo, en este caso, ¿no es cierto?, me haga la pregunta en que, ¿cuál es tu nombre?, empieza a sonar este mismo tono, por decirlo así, como que se empezó, yo lo interpreto así, ¿no es cierto?, como que empezó a manifestarse en ese minuto que esta María, ¿verdad? Y claro, cuando escucha la pregunta, ahí responde. Pero se empieza a escuchar unos segundos antes. De hecho, yo diría que eso también da para pensar, decir, ahí se está escuchando antes, puede que efectivamente sea la chaqueta, como decías tú. Claro. Pero se hicieron esas pruebas, o sea, será un majadero en eso. Se hicieron las pruebas y no había ningún ruido que pudiéramos hacer nosotros que se registrara igual. Ahora, pasa algo que es súper extraño, que en la época que fueron ustedes, cuando estaba Alejandro, mi hermano, esto se daba, no diría bastante, pero sí las sensaciones, y créanme que de un tiempo acá esto como que desapareció. Bajó totalmente. Casi va a desaparecer, porque yo he entrado a ese lugar, he ido con otras personas, hemos grabado y nada. Entonces quizás creo que las personas que se conocieron o se toparon esa noche eran las personas que tenían que estar ahí para eso. Energéticamente dices tú Claro. que Sí, es más Puede fácil. ser, ¿ah? Claro, Sí, puede puede ser. ser. Claro. Sí, pues, hay una que es la que mencionabas tú acerca del tema de la familia. Ya, mira, vamos con eso. Pongan atención al comienzo de este audio. Eso. Hola. Si estáis aquí, manifiéstate de alguna manera. A ver, quizás como era al comienzo, quizás no quedó muy claro. Lo decimos, Jorge, lo que... Sí, por favor, lo O que- lo ponemos de nuevo. Ya, mejor. Pongámoslo de nuevo. Me gusta. Empieza al tiro la psicofonía. Al tiro, vamos. Eso, ahí va. Ya, qué bueno que colocaste Tanta familia. justo el pedacito preciso que dice tanta familia, como tú lo acabas de decir. Dice claramente tanta familia. Aquí vino primero el análisis a pasar el audio a programas. Limpiarlo un poco, tanta familia. ¿Qué tendrá que ver con esto? La situación previa fue Cuartel H, el mismo que estábamos hablando recién. Esa noche estábamos con tour. Previamente una mujer entró con el público entró. Esa noche nos acompañó un perrito que lo bautizamos como Negro, muy juguetón. El perro llega ahí al centro del Cuartel H y el perro se echa, pero en patitas mirando hacia el fondo. Oh, qué miedo. Asustado, completamente asustado y no respondía a nadie. Todo el recorrido fue con nosotros, Negro, venga, y jugaba con nosotros. El perro se congeló ahí adentro. Una mujer se acerca al perrito a verlo, queda mirando hacia el fondo del Cuartel H y dice, ahí al fondo hay algo. Se pone a llorar, sacamos a todo el público y entra Alejandro, mi hermano, y mi hijo. Ya, Ambos. perfecto. Entran porque sintieron ahí algo que había adentro y sacan el teléfono rápidamente para grabar y es cuando se capta el tanta familia. Mi hijo y mi hermano, familia. Esa voz no corresponde a ninguno de ellos. Ninguno de los dos de ellos. Eso Por supuesto, Alejandro y tu hijo son investigadores de TNC también. En ese momento estaban Sí. conmigo también Sí, sí, trabajando, sí. eran parte del equipo también, entonces obviamente estaba la confianza para lo que estaban haciendo. Después entró Rodrigo, también les dijo que salieran rápidamente de ese lugar. El audio es mucho más largo, pero es lo único que se capta. Eso hay que ser súper sincero. En la primera parte es lo único que se capta, pero la sensación de estar ahí para ellos fue terrible. De hecho, mi hijo sale llorando luego de ese lugar porque fue tremendo. Ahora, lo que ellos veían, bueno, que es difícil explicarlo acá, pero el mismo pasillo donde nos tiraron las piedras, veían dos personas que se movían. Por eso empiezan a hacerle preguntas. Obviamente también se hizo el barrido, no había nadie, Ajá. y eso nos da pie, sí, para creer que sí, aquí captamos nuevamente. Tener en consideración que los turnos nocturnos, por supuesto, son en la mayoría oscuros. No hay iluminación. No hay luz. Solamente al inicio del cementerio, pero Claro. adentro van con linterna y ese tipo de cosas. Nada Sí. más que eso, nada más que eso. Solamente luz en la entrada. Nada más que eso. Claro. Ahora, yo obviamente aquí la gente es la que tiene que opinar, ¿cierto? Yo tuve también dudas con esto, pero también se hizo la investigación, para mí dice tanta familia. ¿A qué se debe, crees tú, esto de tanta familia?
Fue el momento, yo creo, Jorge. El momento, Ya. más porque tú estábamos hablando, digamos, antes salía al aire, que tú me hablabas de las familias de Queronque, Sí. ¿cierto? No, yo lo atribuyo a que fue tío sobrino. Ahora, el tema de Queronque es porque ahí en ese sector hay algunos, Mira, supuestamente unos fallecidos del accidente de Queronque. el cuartel H se caracteriza y tiene una triste estadística, que es ahí donde está sepultada la mayor cantidad de personas, las cuales murieron trágicamente. Queronque. El incendio de calle Carrera en Valparaíso en 1936, que es un incidente prácticamente desconocido en Valparaíso. Ya. Denis Gómez, un alpinista que lo sorprendió en una tormenta blanca. La Divine, los fallecidos de la Divine están ahí. Entonces, por eso te digo, las familias, la carga, por ahí podría ser un poquito el Claro. tema. Creo, Qué interesante. Si les parece que lo escuchamos una última vez, me parece. porque a mí me parece interesante hacer hincapié en una cosa. Vamos a escucharlo. Hola. Hola. Si ustedes se dan cuenta, al momento en que en lo que se registra antes de que comiencen a hablar. Entonces, eso es lo que yo quería hacer hincapié, porque primero se escucha eso y después se nota la diferencia de audio, digámoslo de alguna manera, entre lo que se registra al principio y cuando ya empiezan a hacer preguntas. Mira, yo aquí hice el siguiente ejercicio. Lo que pensaba, dije, Alejandro, que sacó el teléfono muy rápido, algo pasó ahí, y dije, el teléfono captó rápido. Entonces, ¿qué hice? A ese pedacito le bajé la velocidad para ver si había algo. Ok. Nada. Siempre seguía el tanta familia. Entonces, hay un efecto que se llama pareidolia, que la vista nos engaña, ¿cierto? Algunas cosas, y aquí el oído también nos puede engañar un poquito, pero para mí claramente dice tanta familia. Ahora, Yo creo lo mismo. claramente también las psicofonías muchas veces aparecen en partes que incluso está hablando la gente haciendo preguntas y por atrás se siente la voz respondiendo. O sea, no necesariamente reaccionan frente a una pregunta o en un momento determinado. Aquí fue al inicio. Tenemos un caso sí, Danilo, ¿te parece si lo contamos? ¿Cuál caso? En el caso de la visita de una medium importante, conocida, ¿no es cierto?, reconocida del medio nacional. No sé si nos quieres contar un poco el contexto. Sí. A ver, te refieres a la señora Carmen Cancino, me Justamente, imagino. sí. A ver, contexto. Me llama el director del cementerio 3 de Playa Ancha, me dice, Danilo, ¿sabes que va un equipo de Canal X a grabar? Quiero que lo atiendas tú. Yo no sabía quién iba en ese momento. Cuando llega la van, veo que se baja una persona que se dedica también a las investigaciones paranormales, Entre comillas. entre comillas, ¿ya? Y acompañada de una señora que yo no la conocía en su momento. Ella se presenta, me dice, yo soy Carmen Cancino, soy vidente, soy médium. Perfecto. Esa noche me acompañó gran parte del equipo de TNC y yo les pedí a mis compañeros que ellos se fueran con ella. Yo no quería acercarme ahí. Me empecé a observar a la señora Carmen. Al principio no me daba confianza, soy bien sincero en decirlo, no me daba confianza. Cuando empieza a decir cosas del cementerio que no tenía cómo saberlas. Ok. Y ahí ya me empezó a dejar más... No sé si recuerdan el caso de la Matilde. No sé si les habló, alguna vez lo vieron, que habló de una Matilde y había una Matilde sepultada por donde estábamos, Sí, donde estaba pasando. Entonces empezó a decirme datos que no tenía cómo saberlo. Y en un momento, bueno, llega a la animita, porque no es tumba, a la animita de Emile Dubá. Emile Dubá, y ahí donde viene un hecho que tampoco podía explicar hasta el día de hoy. Mira, ¿te parece que vamos con el audio? Y ¿Escuchémoslo? Después Vamos. explicamos un poquito qué pasó. Ya. Dice, si no estoy aquí, ¿qué haces tú aquí? Eso es importante señalarlo. Bien dicho, Carmen. Efectivamente, los restos de Emile Dubá no están precisamente en este lugar, nadie. Wow. ¿Se dieron cuenta, no? O sea, nosotros yo creo que lo captamos, no sé si la gente lo habrá alcanzado a captar, después Felipe lo va a repetir. Un grito terrible. Es un grito terrible, pero no es tan solo un grito, Jorge. El grito dice el nombre de la señora Carmen. Mira, a ver. mira, ya es necesario repetirlo entonces, Felipe. Mira, Vamos, mira. vamos. Pero espérate, antes que lo repitas, mira, para que ponga atención. ¿Es como llamándola? Se llamaba Carmen Cancino y escuchen el audio si dice Carmen. Mira, Escuchen. vamos. Dice, si no estoy aquí, ¿qué haces tú aquí? Eso es importante señalarlo. Bien dicho, Carmen. Efectivamente, los restos de Emile Dubá no están precisamente en este lugar, nadie. Tienes toda la razón. Hay gente que me ha dicho Karen, pero yo entiendo Carmen. Pero que Carmen. tú, claro, porque igual te puedo predisponer a que escuches Carmen también, eso hay que tenerlo claro. Sí. A mí me da la impresión que dice Carmen. Ahora, ¿qué pasó? Que esto se grabó sin querer.
porque como este señor de fenómenos paranormales no tengo muy buena relación, yo fui grabando todo el tour, el recorrido con una cámara Night Shot con Ya. cinta. Ok. Entonces esto se grabó cuando ella empezó a hablar ahí y ella empieza a decir en la historia de Emile Dubá que Dubá le empieza a conversar. Ustedes me conocen, se imaginarán mi cara en ese momento, ¿cierto? Después comienza a decir que le dice Dubá a ella que él no es francés, que es colombiano. Hay Colombiano. muchas biografías de Emile Dubá, Sí, sí, recuerdo, y hay sí. algunas que señalan que podrían ser colombianos. O sea, eran datos que estaban a la mano, que podría haber sacado ella. Bueno, ella se retira. Esto fue grabado, como les digo, por nosotros. Lo llego a revisar a los días después y me encuentro con esto que vamos a definir mientras como Carmen, este grito. Ok. Pero yo decía, tanta coincidencia. ¿Sabes lo que tuvimos que hacer? Hicimos pruebas. Un compañero se fue afuera del cementerio, gritó, nunca ni siquiera captó el equipo, Ya. cerca tampoco y nunca en el mismo tono. Es un grito que tiene un pequeño eco, no sé si Sí. se distingue. ¿Habrá sido Dubá? ¿No habrá sido Dubá? No sé. Nunca lo podré saber, pero sí es muy extraño con ella. Y después que me empieza a decir más cosas del cementerio que no tenía como saber, yo le terminé creyendo. Ok. Entonces sí podríamos decir que quizás hubo una comunicación que ella cuando me está diciendo, Dubá me habla, quizás tenía razón. Yo no me burlé, pero sí tenía muchas dudas. Yo me acuerdo que en el minuto, yo no estaba, pero sí me acuerdo que tú nos mostraste esto y lo conversamos en su minuto. Y claro, o sea, había una impresión al principio de que la palabra que se decía era Karen. Pero me acuerdo también que nosotros después, en una investigación que hicimos en un día X, estuvimos buscando si había alguna Karen cerca. No había ninguna. Entonces, lo lógico era que fuera Carmen, porque estaba la Carmen Cancino ahí. Claro, totalmente. Pero es que, o sea, yo entiendo que a la gente que está escuchando le pueden quedar dudas, pero es que aquí es muy difícil que haya dudas, de verdad. Sí. La persona que era, como le digo, me dijo cosas del cementerio que no tenías cómo saber, se dio todo. Además que estaba interactuando, ella decía en ese minuto que Dubá le estaba hablando. Claro. Y yo cometí el error de no haberle prestado atención. ¿Cómo era este supuesto diálogo? Cuando ella decía que Dubá le conversaba, ¿ella le respondía o era así como en introspección? No, mira, lo que pasa es que ella empezó a hacer más preguntas que no salen en el audio, donde hablaba de una mujer, si existió su esposa, cómo era, si nosotros sabíamos cómo era, en ese momento no sabíamos cómo era, ahora ya la buscamos ya cómo es. Empezó a decir puros datos como familiares de él, cosas así. Que tú entenderás, como decía, a mí me causó duda. Eso se supone que ella lo estaba recibiendo de Dubá. Claro. Entonces, ¿por qué te digo duda? Porque eran datos que existen, que están a la mano. Lo Sí. podría haber leído perfectamente, podría haber ido Podría preparado. haberlo googleado. Era Show TV. Entonces, claro, digamos, ya. Pero no, le descarto. Ahora cuéntame una cosa, Danilo. ¿Tú después le hiciste llegar este audio a ellos? Sí. No, pero no pude hablar directamente con ella, pero sí el asesor de ella. Le comenté lo que había pasado y la respuesta a través de ella también, de este asesor, fue que prometió visitas. Nunca más volvió, pero ella está al tanto. No directamente por mí, Ya. pero sí por un ¿Y tercero. ¿Por qué por un asesor? Bueno, Típico. A lo mejor te manda una psicofonía. Te llama por teléfono. ¿Quieren escucharla de nuevo? a ver, vamos. Vamos. Dice, si no estoy aquí, ¿qué haces tú aquí? Eso es importante señalarlo. Bien dicho, Carmen. Efectivamente, los restos de Emile Dubá no están precisamente en este lugar, nadie. Bueno, y Wow. también nombra a otra compañera también que Sí. estuvo en su Un momento saludo. Un saludo para ella. con nosotros. Claro, porque ella también estaba ahí. Pues. Sí, Ya. también estaba ahí. Sí, como les decía, acompañaron en ese momento, me acompañaron a esta visita. Yo quedé plop. Lo otro que hice fue contactarme con la producción de Canal X para decirle, por favor, que si sus equipos estaba lo mismo. Obviamente nunca me respondieron. No se dieron el trabajo. No se dieron el trabajo, quizás no les interesó. Pero también, pues si ellos me decían, ¿sabes qué, Danilo? Tenemos en el mismo minuto, el mismo grito, ahí ya descartamos una psicofonía. Y por eso lo hice. Pero como no respondieron, si hicieron las pruebas, yo sí lo podría definir como una psicofonía. O sea, Está queda superinteresante. más... O sea, menos lugar a duda, digamos. Claro, justamente. Ahora, hubiera sido muy interesante que me hubieran respondido, decirme, no, sabes que no tenemos nada. Claro. Súper interesante. Claro. Pero no. Ahora, a propósito de eso, a ver, si alguien está escuchando en este momento y tiene la idea de hacer una psicofonía, siempre con precaución. Y con respeto y... Sí, no es juego. Exacto. No es juego. Sí. Y ojo, a ver, si lo hacen en su casa y escuchan una voz, no necesariamente tiene que ser un ser querido. Ahí hay que poner atención porque puede ser otra cosa, otra persona, y ojo con eso. Sí, además que también uno de repente cuando está como entre comillas ávido de escuchar algo,
todo lo puede interpretar como una psicofonía, pues, cualquier Claro, cosa, ¿no claro, es cierto? De claro. una abuela, una mosca y uno Pero piensa... creo que aquí nosotros tres aprendimos a trabajar al revés. Sí, Porque como dices tú, quizás cualquier persona, claro, capta algo. Nosotros hacemos la vuelta larga. Exacto. sí. Ya, captamos, investigamos. ¿Cómo estaba el entorno? ¿Cierto? Empezamos a Sonidos. descartar. A descartar, está todo descartado, psicofonía. Entre paréntesis, para los próximos capítulos también tenemos algunas investigaciones que vamos a hacer específicamente para este podcast. Va a estar bueno eso. Buenísimo. Va a estar muy bueno No eso. se lo pueden perder. ¿Eh? No. ¿Tenemos más psicofonía o no? Tenemos más, pues. A ver, Aquí quieren escuchar. Usted el jefe, usted el jefe. A ver, digan, Jesús. vamos con el de Jesús entonces. Vamos con Jesús. Un A ver, hola. ¿Lo escuchaste? ¿Se dieron cuenta, Sí. no? ¿Lo escuchaste? Sí. Está claro, ¿cierto? Sí. Ya, mira, aquí vamos ya a ver, quiero ver la otra parte. Hay estudios, porque es siempre bueno tener las dos versiones. Claro. Y yo entiendo que quizás alguien está escuchando y no crean estas cosas. Mira, voy a poner un ejemplo, Jorge Felipe. Se dice, por ejemplo, una catedral. ¿Ya? Las voces, la gente que entra ahí que habla, nosotros somos energía, nuestra voz es energía. Y todo lo que uno habla puede perfectamente quedar rebotando ahí en las paredes. Tú vas a pasar grabando, vas a captar y vas a creer que es una psicofonía. Ajá. ¿Ya? Hay una explicación lógica para la gente que no crea esto. Mira, aquí estamos en un sector bien especial del cementerio que es conocido como el hoyo. Ah, Ese es un lugar que la acústica, ustedes saben cómo es un lugar encerrado, ¿cierto? Que tiene una acústica muy, muy especial. De hecho, ahí se da cuenta cuando empezamos a escuchar el audio que parece que él se guarda el teléfono, después lo saca sí. y se escuchó claramente un hola. Sí. Yo ese hola lo descarto como psicofonía. ¿Saben por qué? mira. ¿Por qué lo descarto como psicofonía? ¿Por qué? Porque es por eso digo, es importante hablar de las dos versiones. Porque la gente que entra a ese lugar, que ustedes lo conocen muy bien, saben las cosas que pasan ahí, que otro día lo podríamos contar, y ahí se trató de hacer un experimento de comunicarse con alguien y ese hola es de una de las personas que está ahí asistente. Ah, Y dice ok. hola, que parece una psicofonía, pero no lo es. Entonces Ya. por eso quisimos poner los dos casos. O sea, Sí. sí, lo que estamos diciendo que es, mira, si quieres repetirlo, ¿Lo repetimos entero? hasta que sale el saludito. Bien, ahí va. Sí. Entonces por eso digo... Igual que es como un susurro. Es como un susurro. Sí, o sea, si alguien en la casa cree que es una psicofonía, es entendible, es respetable. Suena como tal. Claro, pero es que ahí están las pruebas. Recordar que ese lugar que tú le llamas el hoyo, o que es conocido como el hoyo, es como una especie de mausoleo que tú bajas un piso, Sí. medio Piso. medio piso, Claro. pero es una bóveda. Es Sí, es una Uno- Sí. sí. Es que mira, no quiero adelantar más porque ese lugar quiero que cuando hagamos otro capítulo especial de esto, hablemos largo de ese lugar porque ustedes también tienen A mí me pasó experiencia. algo terrible ahí Sí, y es lo que vamos a contar también. Es para un capítulo, vamos a sacar harto provecho del, va a sonar feo, pero del hoyo. Claro, sí. Mira, yo soy de esas personas que siempre está tratando de ver o escuchar y nunca me pasa. Entonces, ojo con eso. Cáele, usted. Sí, ¿Te sí. acuerdas? Sí, ¿te No, acuerdas? sí, pero esa Ya. ha sido Ah. la única La línea. experiencia. 2. Sí. Ya le Sí, llevamos sí, 2, sí. así que no diga eso, así que no diga eso. Así que... Bueno, pero es que para todo lo que me podría haber pasado. Ah, ya. Pero es que, por ejemplo, en el hoyo, yo entré 500 Sí, veces y es las verdad. hice todas, con Sí. la luz apagada, solo, no solo, Y nada. nada. Nada, sí lo Nada, sé. nada, nada. Sí y lo la sé. verdad de las cosas es que yo tenía la entre comillas esperanza, porque suena raro, pero la cosa es que yo pensaba que algo iba a captar. Si no lo veía, lo grababa, nada. Por eso decía, pero en otras partes del cementerio sí te pasaron cosas. Sí. Sí. Y eso también es otro capítulo que tenemos ahí, vamos a hacer. Sí, pues, a mí cuando me pasó esa experiencia que vamos a contar en otro capítulo, yo llegué al cementerio con esa disposición de no querer entrar ahí. Eso fue clave Sí, después del relato. tú no Lo recuerdo, querías. lo recuerdo. Y De hecho, no quería- ibas a entrar. Yo no quería. Y bueno, ahí Por vamos a culpa de contar. otro personaje entraste. Claro, Sí. ahí vamos a estar contando cuando corresponda. Sí. Oye, bueno, a ver, espérate, conclusiones un poquito. No sé, Jorge, ¿tú qué piensas? ¿Crees en la psicofonía o no crees en la psicofonía? Sí, o sea, yo siempre me gusta esto de darle una vuelta más, de explicar lo lógico. Claro. Pero sí creo en las energías y en los otros planos. Eso no Oye, lo- pero perdona, pero hay otro caso, no menor, en el que hay una psicofonía supuesta que no es, ¿Ya? ¿cierto? Que, bueno, vamos
a contarle a nuestros oyentes, ¿no es cierto?, que nosotros acá con Jorge tenemos una productora audiovisual. Y nosotros ahora estamos haciendo una historia muy especial. Estamos produciendo una serie que se llama Mi Último Agosto, y se trata de la vida del profesor Nivaldo Villegas, ¿ya? Cuya familia, ¿no es cierto?, ha estado involucrada en el proyecto, ¿ya? Y en torno a un despacho en vivo que se estaba haciendo para un matinal, se escuchó una voz que se pretendió en su minuto establecer como que fuera una psicofonía del propio profesor. Pero se comprobó, y aquí le vamos a dar el pase a Danilo, ¿no es cierto?, que esto no es tal, ¿verdad? A ver, sí me gustaría así aclarar, es que no es que sea dueño de la verdad, ya, de partida. O sea, quizás alguien tenga otra opinión, insisto, es respetable, como dice Carlos Pinto, nadie es dueño de la verdad. A ver, la verdad no existe, existen los puntos de vista. Mira, pasó esto que el canal de televisión que estaba despachando a los días después me contactó y si podía estar presente cuando se estaba mostrando, y obviamente por temas laborales míos no pude hacerlo, pero sí me di el trabajo de investigar, que le avisé a la periodista de ese momento. Claro, si bien es cierto, en el momento que muestran que hay una supuesta psicofonía, sí se escucha una voz, eso no lo podemos desmentir, pero no se hizo ninguna investigación, lo mismo que decías tú, Jorge, no hubo ningún trabajo de investigación, salió y lo plantearon. Si nosotros nos vamos más atrás en el audio, ya los sonidos venían, y me di cuenta que los micrófonos con estudio quedaron abiertos. Están abiertos los micrófonos con estudio y se escucha como que están susurrando la gente que está en estudio entre ellos. Cosa que pasa de repente en los despachos en vivo. Tú lo sabes muy bien. Sí. ¿Cierto? Instrucciones, damos instrucciones, hablemos de esto, y se escucha claramente. Entonces, si me preguntan a mí o me apuran a mí, yo descarto totalmente una psicofonía con el profesor Nivaldo, y creo que fue un tema rebuscado porque estaba recién saliendo el tema, estaba ahí en boga, ¿cierto? Un tema muy delicado. Y les digo, sinceramente, a mí no me gustó porque se juega un poco con los sentimientos de la familia. Sí, por supuesto. O sea, por eso mismo nosotros queremos dejar en claro que esto, nosotros, de alguna manera, sin ser dueños de la verdad, como lo dices tú, pero nosotros lo estamos descartando, ¿verdad? Sonó y de hecho, si tú buscas en YouTube, te vas a encontrar con que esto está subido como si fuese una psicofonía. Y lo que pasa, Felipe, es que más encima te colocan los subtítulos y la mente, como nos juega muy en contra, te hace creer lo que estás leyendo. Sí, que tú no escuchas. No sé cómo se llama el fenómeno, pero si tú te das cuenta, eso que tú bien señalas, Danilo, existe, y en verdad es lo que pasa, lo mismo que pasa cuando nosotros nos ponemos a ver videos divertidos en internet y nos damos cuenta que hay gente que le pone frases en español a canciones en inglés. ¿Cierto? Se han dado cuenta del típico caso de los huevos con aceite. Los huevos con aceite, ¿no es cierto? Y todas esas cosas. Tú quieres una manzana, dice Michael Jackson. Te lo mandé por el mail también. Claro, todo eso, Pingüino Rodríguez, todas esas cosas. Todo eso, la mente, ¿no es cierto?, juega juegos, como se dice. Y efectivamente, la persona está diciendo otra frase, ¿verdad? Pero claro, uno al predisponerse a escuchar eso, después tú lo pones y lo escuchas. Es como una pareidolia auditiva. Sí, exactamente. Es lo que yo creo que sí. Con el Carmen, que yo le dije, ¿cierto? Que por eso mismo, a eso lo traigo a colación. Puede ser lo mismo. Pero ¿sabes qué? Lo otro que también me duele, que hay veces personas que necesitan creer en algo. Sí. Si yo, vamos a sacar el caso de Nivaldo, por ejemplo, pero un caso similar de otra familia, que le digan, ¿sabes qué? Su familiar se comunicó conmigo. ¿Cómo queda esa persona? Sí, pues. Entonces, a veces la gente necesita creer en algo y hay que tener mucho cuidado. Sí, no podemos jugar con los sentimientos de las personas. No, porque podría ser como podría no ser. Pero ya el solo hecho de que esté la duda, ya es como para abstenerse, ¿no es cierto? Ante la duda, abstenerse. Y lo que molesta un poco, como les digo, no se hizo la investigación. Bueno, vamos a escuchar para descartar. Sí, es un poquito largo, pero lo vamos a escuchar igual. Ahí ustedes se van a dar cuenta del minuto exacto. Muy caballero. Oiga, ¿y usted no se veía ninguna luz de pronto, algo raro? Solo el ruido. Ruido nomás. Oscuro estaba aquí, sí. Oscuro, estaba todo oscuro. No se veía absolutamente nada. Nada. Edson también nos acompaña, Edson también está por acá. Edson, ¿a usted qué le parece esto que nos dice la vecina, que son unos ruidos raros, que no se sabe identificar de qué son? ¿Ustedes ya habían conversado? ¿Él ya le había contado esto? Sí, el caballero también. Pero no, pues eso ya no entra a preocupar mucho más. ¿A qué hora fueron los ruidos? Entre 11:30 12, porque yo estaba viendo aquí que Morandé. O sea, claramente es un micrófono. Es un micrófono, entonces se escucha demasiado bien para hacer una psicofonía. Exactamente, está muy claro y además que es perfectamente reproducible. O sea, si nosotros hubiésemos hecho el ejercicio de grabar algo
¿no es cierto?, con micrófonos abiertos, lo más probable es que sonara exactamente igual que eso. Claro. Exactamente, por eso digo, jugar con los sentimientos de las personas y inmediatamente el caso estaba recién, poner eso un tema, para mí no era tema. O sea, por lo que escuché en el despacho, yo nunca lo había visto, escuché que estaban hablando de eso, que escuchaban ruidos raros. Claro. Es que después hicieron, si no me equivoco, el matinal a los días se enfocó en eso. Y ahí fue cuando yo fui invitado. No, pues, como les decía, fue invitada otra persona y que se puso a hablar. Mi rabia era tremenda porque lo vi después grabado. Se puso a hablar como diciendo, sí, se comunicó. ¿Para qué? O sea, no, eso no corresponde. Esas cosas no se hacen, esas cosas. No, Bueno, para eso estamos acá nosotros. Exactamente. Justamente. Para mentir a muchos. Exacto. Bueno, pero en conclusión, pues chiquillos, ¿qué piensan? A Danilo le vamos a preguntar ahora. ¿Tú qué crees? Que sí existe este medio de comunicación como otros varios, ¿cierto? Que hay que tener precauciones, hay que ser responsable, darle muchas vueltas y después decir, sí, estoy frente a una psicofonía. Nada más que eso, súper súper simple. Y si necesitan ayuda, nosotros estamos disponibles para ir a visitar cualquier lugar. Maravilloso. Yo creo que van a seguir apareciendo siempre psicofonías porque además es un tema que apasiona y si realmente existe la comunicación desde el otro lado, deben estar también ansiosos por hablarnos. Mira, Sí. un avance, disculpa Felipe, un avance. Hablamos de este plano. ¿Qué pasa si yo les digo que hay un plano superior, un plano inferior, donde también habita gente y nosotros somos los que estamos molestando? Capaz, como en Claro. los otros. Ahí la dejo. Exacto. Como en los otros. Usted lo dijo. ¿Sí o no? Esa misma teoría, los otros. Si no vieron 1993. la película, sí, si no vieron la película, véanla. Nicole Kidman. Nicole Kidman. ¿Y tú, Felipe, qué piensas? Bueno, la verdad de las cosas es que sí, yo he evidenciado que esto existe, ¿verdad? Así que para mí existe. De hecho, yo no sabría definirlo de una manera correcta o mejor que la que hay, digamos, pero sí creo que existe. De pronto las susceptibilidades de decir, a ver, esto ¿qué es? Digamos, es un medio de solicitud de ayuda, es un medio de comunicarse para decir estoy bien, como lo que hace, a lo mejor creamos o no creamos, en lo que hace la Medium, que es una mujer, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, que hace un programa por el cable, más de alguno lo habrá visto, ¿no es Teresa cierto? Caputo. Teresa Caputo, ¿verdad? Ella hace un asunto que tiene que ver con que ella se comunica directamente supuestamente en sesiones en vivo, así, frente a ti, con un familiar y en el fondo, no sé, será para las personas que no tienen supuestamente este don, ¿verdad? ¿Será que esta es la forma de comunicarse? ¿Será que esta es lo que ellos buscan? Sabemos que cuando hay, por ejemplo, nosotros nos pasó harto en el cementerio y en otras investigaciones que cuando empiezan a ver manifestaciones, pasan cosas como que si tú andas con tu celular, las cámaras, qué sé yo, las baterías se descargan, Sí. las pilas duran menos, ¿verdad? Y todas esas cosas porque esa energía como que la empiezan a absorber estos entes, por llamarlo de alguna forma, con la necesidad de materializarse o comunicarse, ¿no? Y entonces todo esto no puede ser coincidencia. No, es demasiado la información, es demasiado los antecedentes como para decir, no, sí, está bien, nosotros le buscamos la explicación, pero no todo puede ser coincidencia. Coincido contigo, Felipe. Yo creo Sí. que vamos a seguir siendo testigos de casos extraordinarios y van a dar para más programas también. Totalmente. Y sobre todo, les adelanto de nuevo, las investigaciones que vamos a empezar a hacer en algunos lugares que son pero espectaculares. Así que tienen que mantenerse ahí siguiéndonos en nuestras redes. Y ojo que también, Daniel lo decía, estamos disponibles para ir a los lugares donde se... Contáctenos. Exactamente. O pueden enviarnos también material. Obvio, Si también, y lo analizamos. si ustedes tienen alguna grabación por ahí en la que crean que es una psicofonía o tengan la casi certeza de que lo es, podemos analizarla y mostrarla acá en el programa. Perfecto. Chiquillos, estamos cumplidos en el tiempo. Uy, que pasó rápido. Pasó muy Me entretuve rápido. mucho. No me di ni cuenta. Estuvo buenísimo este primer capítulo. Agradecerte, Danilo, por venir. Gracias Por a venir, ustedes. aunque hayamos estado esperando 10 minutos afuera. Pero valió la pena. Gracias, Felipe, ¿Por los 10 minutos o por los 10 minutos y por este Ok. programa. Muy bien.
Y eso, nos vamos a estar viendo en nuestro próximo capítulo. Estrenamos todos los viernes a las 23 horas. Oye, ¿no hay adelanto el próximo capítulo? ¿No saben qué se va a hablar el próximo Sí, capítulo? sí. Se puede decir un adelanto, ¿no? ¿Se puede o no? A ver, Richard? a ver. Sí. Vamos a hablar de los psicópatas de Villa. Ah, no me lo pierdo. Y todo el misterio ¿Puedo, que ¿puedo encierra. venir? ¿Puedo venir? Por supuesto que sí. Me gusta, ya. Todo el Invitado. misterio que encierra este caso. Me comprometo. Invitado. Me comprometo. Listo. Vale. Listo, chiquillos. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Chao, chao. La noche del miedo.